como siempre lo hacemos, hacia Jerusalén. Vamos a orar. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Le damos muchas gracias, Padre, por darnos la vida y permitirnos, Señor, en esta hora, llegar hasta lo que es el último día de la fiesta de Hanukkah. Que todo lo que hemos hecho, Padre, en lo que es el transcurso de esta fiesta, haya sido agradable delante de su presencia. Y pues cada uno de nosotros también pues podamos llevarnos en este último día palabras que llenen nuestro corazón. Así que, Padre, por favor, quédese con nosotros. Se lo pedimos en el nombre precioso de su Hijo Yeshua, nuestro amado Mesías. Y todos decimos amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, amados hermanos. Amigas, no, aprendí a hacer mucho, a mantener límites muy estrictos entre mi trabajo y mi vida personal. Vamos a... Por supuesto, estaba pensando en quedarme aquí en el... Ahí me avisa, hermano Marcos, ahí me avisa, no voy a hacer que se me vaya el tiempo y ¿cómo se llama? Y pues encendamos demasiado tarde la Hanukkah. Solo quiero ver acá con los micrófonos. Como les dije, vamos a hablar acerca, bueno, hoy estamos ¿en qué día estamos de la fiesta? ¿Qué día es hoy? El octavo día de la fiesta. Estamos en el octavo día de la fiesta de Hanukkah. Hay algunos hermanos acá que por primera vez se conectan a lo que es pues la fiesta, ¿verdad? Hay hermanos que ya conocen un poquito y así, ¿verdad? Tenemos hermanos que están conectados desde diferentes países. Tenemos hermanos de aquí, de El Salvador, obviamente, ¿verdad? Hermanos de Chile, de Argentina, de México. Y bueno, falta que se conecten otros hermanos también para que podamos disfrutar de lo que es esta enseñanza, porque dijo nuestro amado Mesías, basado en la Torá, no solamente de pan vivirá qué cosa, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Bueno, el tema, fíjense bien que vamos a estudiar en esta hora. Bueno, yo le he titulado el origen, fíjense bien, el origen de la fiesta, y no solamente el origen, sino también que veamos la conexión profética con nuestro amado Mesías. Realmente es un tema, ¿cómo decir? Pues si empezara, por ejemplo, a hablar de todo lo que es la fiesta, tendríamos que estudiar todo lo que es Daniel capítulo 8, tendríamos que estudiar toda la historia de los macabeos y tocar un montón de citas que en otras oportunidades las hemos tocado, ¿verdad? Pero vamos a hacer un poquito distinto en varios aspectos. Y pues como les dije, pues vamos a estudiar el origen, ¿verdad? Porque hay de hecho muchas personas hoy en día que dicen, no, pues ese candelabro no es el candelabro bíblico, no es el candelabro de 7 brazos que aparece en la Biblia, ese candelabro tiene 9 brazos, entonces nosotros no vamos a encender eso porque eso es un invento. Entonces,
cuando uno no sabe mucho sobre el tema, pasan esas cosas, ¿verdad? Cuando uno no sabe realmente el origen, uno lo primero que tiende muchas veces es a juzgar y a hablar y a decir cosas que al final, pues, y posiblemente a más de alguno de nosotros nos pasó que quizás dijimos eso no y después dijimos eso sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su momento hablamos solo por hablar, ¿verdad? Sin conocimiento de causa. Y qué bueno, pues, que el Eterno, en su grande amor y misericordia, nos va revelando, nos va dando, ¿verdad? Porque todo proviene de arriba. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, de hecho, tenemos acá los hermanos, yo creo que los ven acá también en pantalla, pero en este momento voy a compartir pantalla el tema para que mis hermanos también puedan verlo y ustedes también. Vamos a ver acá. Ok. Sí se mira bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Ok. Fíjense bien. Dice allí, fiesta de Hanukkah, origen y significado. Fíjense bien. Significado. Es decir, cuando hablamos del significado, estamos hablando tanto de el significado en la parte práctica como el significado en la parte profética. Entonces, como les vuelvo a repetir, les digo, cuando alguien ve una Hanukkah, pues ya contaron cuántas, yo creo que somos, ¿verdad? Curiosos, ¿verdad? Ya contamos cuántas luminarias están allí. ¿Cuántas luminarias hay? Hay 9, ¿verdad? No hay 7. La menorá que se describe en el libro de Éxodo es una menorá de 7. Entonces, pero, y entonces, ¿y de dónde salió de dónde salió esta de 9? ¿Verdad? O por qué esta celebración se hace, digamos, ¿por qué dura 8 días? ¿Quién dijo eso? ¿A quién se le ocurrió? O sea, preguntas que no sé si las hemos hecho, ¿verdad? Pero es necesario que conozcamos nosotros estas cosas, no solamente para que nosotros hagamos las cosas con entendimiento, sino también por si alguien nos pregunta, porque es de verdad, es feo que alguien venga y le pregunte algo y usted le diga, pues fíjese que no sé, le voy a preguntar a mi pastor, ¿verdad? Porque yo no sé. Lo he estado haciendo como por 10 años, pero no sé. O sea, no tiene sentido eso. Lo que hacemos, tenemos que hacerlo con conocimiento. O sea, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo, es decir, que sea agradable al Eterno, que sea agradable a Dios. Entonces, vamos a pasar a la primera diapositiva. Vamos a cambiarla. Y pues acá tenemos, quiero ver si puedo hacer esto de lado. Por ahí. Fíjense bien. Yo creo que algunos de nosotros ya, bueno, de hecho no es primera vez que hablamos, pero yo creo que más de alguno, y más de dos, más de tres, hemos estudiado y hemos leído lo que nos habla Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 vamos a decir, es una profecía que Dios, que el Eterno le entregó a Daniel, de cosas que iban a pasar en breve, pero que también iban a ser sombras, una sombra profética de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Otras palabras, así resumiéndoles, porque no vamos a leer todo Daniel 8, pero sí, si no lo ha leído, se lo dejo de deber. Daniel 8 de lo que habla es de un animal, de un macho cabrío, de un carnero que tenía dos cuernos, uno más grande que el otro, y que devoraba, ¿verdad? Todo a su paso.
hasta que luego que viene un macho cabrío con un cuerno entre sus ojos muy grande y viene con todas sus fuerzas y arremete contra el carnero y lo derriba. Eso mismo en el capítulo 8 está explicado de que ese carnero es el segundo o la segunda bestia del libro de Daniel, es decir, los medos y los persas, porque la primera bestia del libro de Daniel es el imperio babilónico. Y los medos persas fueron derrotados por el macho cabrío que tenía el cuerno muy grande entre sus ojos, y ese macho cabrío representa el imperio griego. De hecho, eso está ahí en Daniel 8 porque no solamente está, es decir, la visión, sino que también tenemos la explicación. Fíjense bien, eso es maravilloso porque ahí está la explicación. Y entonces, una vez el macho cabrío que tiene el cuerno muy grande sobre sus ojos, dice que estando en su mayor fuerza le fue quebrado ese cuerno. Y al quebrarse ese cuerno, le salieron otros 4 cuernos más. Ese cuerno grande que estaba en su frente representa a Alejandro el Grande. Estamos hablando de ya por el año 300 y fracción antes del después, sí, antes del Mesías, creo que el 338 antes del Mesías, antes de la era común. Y pues salen 4, ¿verdad? Salen 4 cuernos. Y de uno de esos cuernos sale otro cuerno, fíjense bien, y que ese cuerno va creciendo, hasta que dice de que llega hasta la tierra gloriosa. Entonces, eso quiere decir de que el imperio griego, al morir Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, se dividió en 4 reinos, es decir, en 4 dinastías o en 4 imperios, ¿verdad? Prácticamente hemos mencionado muchas veces los 4 generales, ¿verdad? De los cuales uno de ellos, pues obviamente al dividirse la tierra, ¿verdad? Uno de ellos le tocaba la parte donde está ubicada la tierra prometida. Y ese al que le tocaba ir e invadir es un general llamado Seleuco. Fíjense bien, Seleuco, de donde luego después todos los que van vamos a decir, todo su ejército y todos los que andan con él, todo su grupo va a pasar a llamarse el Imperio Seleucida. Seleucida viene de Seleuco. Ya no voy a hablar de Silímaco ni de los otros 2 más porque a ellos les tocó otra parte. Casandro y Ptolomeo eran los otros 3. Entonces, en Daniel 8 dice que este cuerno pequeño que vino de Seleuco, dice que fue un hombre entendido en enigmas, que llegó a la tierra, es decir, a la tierra prometida. Ahí en Daniel 8 le llama la tierra gloriosa, así. Y yo creo que si les pregunto cuál es la tierra gloriosa, pues no hay necesidad de explicarles cuál es la tierra gloriosa, ¿no? Porque sí es cierto, toda la tierra el Eterno la hizo, pero hay un lugar especial en medio de la tierra. ¿Sí? Ok. Entonces, esa tierra gloriosa es la tierra prometida, que también la conocemos como Eretz Israel. Entonces, ¿qué es lo que dice que hizo este hombre? Dice que echó por tierra la verdad. Eso está profetizado ahí en Daniel. O sea, todavía no ha pasado. Iba a echar por tierra la verdad y a las estrellas del cielo iba a derribar. Ya hemos explicado quiénes son esas estrellas del cielo. Las estrellas del cielo son todos aquellos que hablan, todos aquellos que tienen las características de nuestro padre Abraham, que no solamente son físicamente o biológicamente hijos de Abraham, sino que también son hijos espirituales de Abraham. Y entiéndase que hijo espiritual de Abraham es el que hace las obras de Abraham, y las estrellas del cielo son aquellos que no están quietos. Y no estoy hablando de andar haciendo cosas malas, sino que están inquietos en el sentido de que andan por todos lados y hablan lo que no pueden dejar de decir las cosas que han oído y las cosas que han visto. En otras palabras,
está escrito en el mismo libro de Daniel, que a aquellos que enseñen la justicia a los pueblos serán puestos como estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo? A los que enseñaban los mató. Hubieron muchas muertes, ¿verdad? Realmente fue una cosa terrible aquello. Estamos hablando allá por el año 100, un poquito antes del siglo II, 180, por ahí 190. Ahora, después de que este imperio, fíjense bien, este imperio llega a la nación de Israel, pues no lo hace, es decir, de una sola vez ir con guerra, así como usualmente hacían los pueblos, ¿verdad? De atacarlos y matarlos, sino que llegó es decir, aparentemente en forma pacífica. Lo que dice allá las escrituras en Daniel 8 es de que iba a echar por tierra la verdad y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso está escrito, pero, pero luego dice que este hombre, juntamente con su imperio, iba a ser vencido. Y me gusta mucho la frase de Daniel 8 donde dice, aunque no por mano humana. Ya cuando dice, aunque no por mano humana, vean, no hay necesidad de explicar que la victoria que tuvieron, en este caso, Matatías, juntamente con su hijo Yehudá y sus otros 4 hijos que eran de la familia de los Macabeos, que se armaron de valor, ¿verdad? Y comenzaron a pelear contra ellos y echarlos del país, no fue, o sea, no fue Matatías, no fue Yehudá, no fue ninguno de ellos en sí, sino que fue el Eterno. Porque, es decir, si el Daniel dice que no por mano humana, quiere decir que si el Eterno no interviene, los hubieran matado a todos. O sea, es decir, estamos hablando del pueblo judío hasta acá, porque solamente tenemos acá el reino del sur, el que venía. ¿Y qué hubiese pasado si el imperio, si este imperio griego destruye a Israel, destruye al pueblo judío en este caso? Porque la primera forma, fíjense bien, que él utilizó para destruirlo no fue físicamente, no fue utilizando la violencia, sino que fue ofreciéndole dinero, ofreciéndoles puestos, ofreciéndole un montón de cosas, ¿verdad? Y muchos se vendieron. O sea, muchos, pues al ver los puestos, ¿no? Y lo que les ofrecían, le pasó la de Jesse, ¿no? De que al ver aquello que, no, yo voy, ¿verdad? Y le voy a decir, dice mi amo que sí, ¿verdad? Entonces, o lo de Balaán, que también al ver las dádivas y lo que le estaban dando, sus ojos se nublaron, ¿verdad? Por eso dice la escritura, cuando dice, no recibirá soborno, porque el soborno ciega los ojos de los justos y pervierte las palabras de los sabios. Ya no se mira, ya, ya no se ve, ya se nubla todo. Entonces, al final, fíjense bien, estoy contándoles esta breve historia para poder entrar en materia. Entonces, tampoco estoy contándoselas con todo lujo de detalle porque entonces sí no terminaríamos a las 11 que tenemos previsto terminar, sino que tendríamos que terminar como tipo 3. Entonces, por eso estoy haciéndolo así, ¿verdad? Tranquilamente. Entonces, sucede, fíjense bien, de que ¿cómo quería destruirlos? Primeramente, destruirlos espiritualmente. Es decir, que ellos abandonaran los mandamientos, las leyes de Dios, la Torá, que abandonaran todo eso. De hecho, cuando entraron al templo, fíjense bien, porque este hombre llamado Antíoco, bueno, se llamaba Antíoco IV, así, Antíoco IV, tenía otro nombre que él se lo cambió a Antíoco IV, pero más después él se lo cambió no a Antíoco IV, sino que se puso Antíoco Epífanes. Epífanes, la palabra Epífanes significa la manifestación de Dios. Este hombre se creía Dios, así, de verdad, él se creía, se lo creía, o sea, se lo creía, no es cosa de que aparentaba.
como les decía yo la otra vez, como Faraón, que Faraón en los profetas, él decía, y está escrito en los, no recuerdo si es Jeremías es uno de los profetas mayores que se le dicen. Faraón decía, el Nilo es mío y yo lo hice. Y se la creía. O sea, a saber cómo es que se creían eso, ¿verdad? Pero él, como se ven algunas series, ¿verdad? Que él dice, Faraón es Egipto, Egipto es Faraón, el Horus vivo, y él se creía que era Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Fíjense bien, ¿qué sucedió o qué es lo que atacó a Antíoco Epífanes? Atacó la parte espiritual. De hecho, cuando llegó al templo, no hizo como pasó, por ejemplo, en la segunda destrucción. Es decir, no hizo como lo que pasó en el año 70 de la era común, después del Mesías, que sí incendiaron el templo y lo destruyeron. Él no tocó las paredes, él no destruyó el templo. Lo primero que hicieron, ¿sabe qué fue lo que hicieron al entrar al templo? Es buscar las vasijas de aceite y romperlas y impurificarlas. Se fue directamente, o sea, ¿y cómo sabía eso? O sea, eran inteligentes, porque sí, o sea, eran sabios, pero hay sabiduría de abajo, diabólica dice la palabra, y hay sabiduría de arriba, es decir, eran sabios para lo malo, tenían sabiduría diabólica y sabían, ¿verdad?, cómo pues, decir, eran estrategas, estudiaban a los pueblos, a ver cómo a los otros pueblos no les era muy difícil. ¿Por qué? Porque simplemente tenían sus dioses sigue con tu Dios, solamente que ya no me le vas a llamar ya no le van a llamar Mercurio, le vas a llamar Júpiter, así. O ya no le vas a llamar Mercurio, ya no le vas a llamar Júpiter, ahora le vas a llamar Zeus. Vaya, no hay problema, ahí tienen la misma estatua, solo que le cambiamos nombre y todos tranquilos, ¿verdad? Pero a Israel sí, ahí la cosa es diferente, porque había un remanente. Entonces, en esto, fíjense bien, de que sucedió de que cuando logran vencer a los griegos, fíjense bien, porque cuando estamos hablando de echar por tierra la verdad, Primera de Macabeos, que es un libro histórico, nos cuenta que él prohibió el día de Shabbat, prohibió las fiestas, prohibió la circuncisión, prohibió todo lo referente a la Torá, prohibió el matrimonio, en el sentido de que quería unión libre, realmente era una cosa y exigía la adoración a sus dioses, a que se inclinaran ante los dioses que andaban. De hecho, se cuenta de que andaban ¿cómo decir?, en medio de la ciudad con los dioses en una carreta y todo el que estaba cerca tenía que inclinarse, inclusive llevar ofrenda a sus dioses. Ahora, hoy voy a leer lo que dice acá en esta primera diapositiva. Dice, hubo un milagro en que pudo encenderse la menorá del templo durante 8 días. Fíjense bien, consecutivos con una escasa cantidad de aceite o con una exigua. Exigua es una palabra extraña, pero significa la misma palabra escasa. Es decir, con un aceite que encontraron, porque eso fue lo primero que hicieron, ir a buscar aceite, que hubiese un milagro y quedara una, y hallaron una que tenía el sello del sumo sacerdote que no había sido violada. Y lo que hicieron fue encender la menorá de 7, fíjense bien cómo viene todo, la menorá de 7, la encendieron, solamente estaba para durar un día, pero se tardaban 8 días en volver a hacer más aceite. Entonces, el milagro, y voy a seguir leyendo lo que dice acá, dice, con una escasa cantidad de aceite que alcanzaba para un día, esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es encender de forma progresiva un candelabro de 9 brazos, llamado Januquía, uno por cada uno
de los días más un brazo, que es el brazo que está en el centro, al cual se le llama el siervo o el servidor, en hebreo es el shamash. Entonces, la menorá que se enciende cuando ellos rededican el templo fue una menorá de 7. Porque la pregunta es, bueno, si encendieron una menorá de 7, ¿cuándo fue que surgió la Hanukkah? ¿Verdad? Porque esto que vemos acá, bueno, alguien lo puede ver como un candelabro y los puede ver iguales todos, pero hay una diferencia. La menorá es de 7 y la Hanukkah es de 9. ¿Sí? Les digo porque hay quienes, por ejemplo, para poner, yo visitaba una congregación hace tiempos y tenían ahí unos nombres y habían puesto una Hanukkah, pero ellos no se habían fijado que no era menorá, según ellos era una menorá. Entonces habían puesto una Hanukkah, pero sin saber qué significa, solamente porque la vieron y dijeron, eso es un candelabro, ¿verdad? El candelabro que Dios le dijo a Moisés. Ahora, exactamente, estamos ahora exacta. Vamos a encender la Hanukkah, voy a dar el tiempo acá a nuestro amado hermano Marco para que podamos encender la Hanukkah y seguimos con el estudio. Bien, hermanos, vamos a tener el privilegio de encender la Hanukkah. Le voy a pedir a Keren, creo que Keren, a ti te toca, ¿verdad? Keren va a encender la Hanukkah, así es que ya llegó la hora para poder encender. Ya el sol se ocultó y es el momento de poderlo hacer. Apagamos para acá y miren alguien, por favor, aquí. Shalom Alejem. Pásame a Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kibeshanu bemitzvotav v'tzivanu lehadineh shel Hanukkah Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Sí, los hermanos que tengan Hanukkah ahí en su casa la pueden encender también. En ese momento la pueden encender, hermanos, también, la que tenga Hanukkah ahí, los que están en línea.
Si quieren poner su cámara, también la pueden poner para poderlos ver que están encendiendo su Hanukkah. Hanukkah Samea. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, hemos encendido nuestra Hanukkah con el 8º día ya de nuestra fiesta y mire cómo se embellece nuestra Hanukkah con todas las velas encendidas. Así es que el Eterno pues ha sido bueno con nosotros y nos permite llegar al 8º día de la encendida de nuestra Hanukkah. Pueden ver cómo pues ya está completa nuestra Hanukkah. Esperamos que el viento no nos vaya a hacer un poquito ayuda ahí para que nos apague, sino que se mantenga encendido en el transcurso que estemos aquí en este lugar y pues mientras dure la luz de cada una de las velas. Hanukkah Sameach. Se puede sentar, hermano, si gusta. Bien, hemos encendido la Hanukkah. Todos hemos podido darnos cuenta que hoy sí la tenemos full, ¿vea? Completa. ¿Por qué? Porque la hemos estado encendiendo. El primer día, pues habían 2 velitas encendidas, siempre la del centro, y una, el segundo día la del centro y 2, y así, ¿verdad? Al final se ocupan 45 velitas, ¿verdad? Para poder llegar por completo a esta, y poder, ¿cómo decir?, encenderla toda. Así que, bueno, un hermano acá me hacía la pregunta, que si la enseñanza es para aprender a celebrar la fiesta de Hanukkah, hacía la pregunta. La enseñanza es, en primer lugar, es el significado, qué significa esta fiesta, ¿verdad? ¿Cuál es su significado profético y qué tiene que ver con nuestro Mesías, ¿verdad? Ahora, pues, si después de la enseñanza decidimos, pues, porque nadie puede forzar a nadie, todos tenemos que hacerlo con entendimiento y con el corazón, ¿verdad? Decidimos hacerlo, Baruch Hashem. Esa es la idea, ¿no? No es, miren, vamos a celebrar Hanukkah y así que le voy a enseñar cómo hacerlo y usted ahora ya lo pudo hacer, así que pues ya la celebramos, ¿ve? Y al final, ¿qué aprendimos? Pues a celebrar Hanukkah y ¿para qué? A saber, pero por lo menos ya aprendí. O sea, no es así la situación. Entonces, por eso es que necesito que estén pues lo más centradamente posible. Voy a compartir una vez pantalla, una vez más, para para lograr entender un poquito todo esto que les acabo de mencionar. Bueno, entonces acá les mencionaba en lo que es la diapositiva que es decir, lo que dio origen, fíjense bien, eso va a dar origen más adelante, la Hanukkah perdón, la menorá o el candelabro que se encendió cuando el templo fue purificado, porque vuelvo a repetir, es una situación bien tremenda, porque el imperio griego no se fue a destruir las casas primero, ¿no? De hecho, el templo no le hicieron nada digamos, a la infraestructura, sino que pues se fueron primero al aceite, a contaminar el aceite y a destruir todo lo que había de aceite, y después a contaminar el lugar, o sea, es decir, a llevar cerdos, por ejemplo, sacrificar cerdos en el lugar, después de eso echarlos en una olla y todo lo que despedía, ¿verdad? Como un gran caldo, rociarlo adentro de todo el templo, o sea, no era, ¿cómo decirles algo que para ellos, estamos destruyendo el lugar? ¿Quién va a destruir el lugar? O sea, ¿quién va a destruir un lugar echándole agua así? O sea, para ellos el cerdo no era, o sea, no era nada, pues, para ellos no significaba nada.
pero sabían que para Israel sí, ¿me entiendan? Entonces, para ellos sí. Entonces, sabían cómo hacer el daño. O sea, y esa era una forma de hacer el daño, o sea, a tal grado que conocemos historias, por ejemplo, segunda de Macabeos capítulo 7, nos cuenta la historia de una familia completa, de una mamá y 7 hijos que prefirieron morir y de la manera más terrible antes de probar un pedacito de carne de puerco. Ahí está, segunda de Macabeos capítulo 7. O sea, sabían realmente cuál era la debilidad, o sea, a dónde tenían que atacar. Entonces, al final, como vuelvo a repetirles, todo esto fue una victoria que el Eterno dio al pueblo judío. Digo al pueblo judío porque en este tiempo no estaba Israel unido. Israel se había dividido en dos naciones y la casa de Israel, que es el reino del norte, pues brillaba por su ausencia, ¿no? Estamos hablando del pueblo judío, que de hecho esto ocurrió aproximadamente 2 siglos antes del Mesías, y la simiente, fíjense bien, la simiente bendita de Yeshua venía allí. Ahí estaba, en medio del pueblo. O sea, solo imaginémonos qué hubiese pasado si destruyen a todo el pueblo. Y la simiente del Mesías. O sea, son cosas, ¿no? Como para celebrar, porque al final el triunfo de las, ah, de las, de la or, de la luz, sobre las afelá, o sea, el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Porque hay mucha enseñanza para poder dar, digamos, con respecto al sentido espiritual. Y vamos a hablar un poquito de ello. Y eso es lo que les decía anteriormente. Si quieren pueden encenderla para que no... que cuando se rededicó el altar, el templo se encendió una menorá de 7 brazos. Eso estamos hablando allá por el año 168, más o menos antes del Mesías. Ahora, después, fíjense bien de todo esto que había pasado, donde pues muchos judíos pues habían abandonado la Torá porque eso se vendieron, se cambiaron nombre, inclusive se reconstruyeron la circuncisión para renegar del pacto. O sea, en aquellos tiempos, injertarse otra vez el prepucio, o sea, aparte de no ser fácil, de no existir, digamos, como en el tiempo actual, medicinas bien sofisticadas. De hecho, la penicilina ni existía, pues, o sea, eso debió haber sido realmente algo, pero lo hicieron. ¿Verdad? Lo hicieron para renegar del pacto. La Biblia le llama el pacto santo. De hecho, también aparece en el libro de Daniel, aparece el Brit Milá como el pacto santo. Entonces, voy a leerles lo que dice acá un poquito. La mejor manera de prender múltiples velas, fíjense bien, es decir, a causa de el milagro, ¿verdad? Porque aparte del milagro del aceite, que estaba para durar un día y duró 8 días, que es la principal fuente por la cual se decidió encender 8 luminarias, hubieron más milagros, hubieron más milagros. Por lo menos lo que dice el libro de Daniel, capítulo 8, cuando dice que serían vencidos, aunque no por mano humana, ese fue otro milagro, porque el Eterno, pues, estuvo con ellos. De hecho, hay una historia, la otra vez se la relataba, está en segunda de Macabeos, donde dice que en una de las victorias, de las guerras finales, para echar ¿cómo decir? A los griegos, dice que vieron cómo, permítanme, vieron cómo, voy a ver aquí permítanme, los micrófonos. Vamos a ver si puedo hacer.
¿verdad? Porque es que al estar encendido un micrófono, ya los hermanos acá no escuchan bien. Ok, creo que ahí, lo que no hay ahí ya. Comparto de nuevo pantalla. Ok, entonces les estaba diciendo yo de que hablando de la Hanukkía, y de hecho pues voy a leerles lo que está acá. Dice, la mejor manera de prender múltiples velas, ahora los sabios, Shammai. ¿Quién ha oído hablar de Shammai y Hillel? Levante la mano. ¿Quién ha oído hablar de Shammai y Hillel? Solo 1, 2, 3, 4, 5, solo 5. Bueno, hay que dar un estudio de eso, hermano. Porque es importantísimo conocer acerca de quiénes fueron Hillel y Shammai. Porque en el tiempo del Mesías habían 7 líneas de fariseos. Solo de los de fariseos habían 7 líneas. Y habían fariseos de Shammai y habían fariseos de Hillel. Y pensaban diferente. Entonces, estábamos hablando de los milagros que habían acontecido, ¿verdad? Dentro de los cuales uno de ellos fue pues cómo el Eterno intervino, y les contaba esa historia. En eso me quedé cuando en eso se me fue la idea. Pero que en Segunda de Macabeos, en una de las guerras decisivas, se cuenta y dice que vieron de presto dice que apareció un guerrero en un caballo, así. Y dice que el guerrero tenía una espada, y se habla de que el guerrero era, es decir, no era un guerrero normal, sino que dice que era resplandeciente. No sé si se recuerdan, la otra vez yo les leía eso. Y dice que este guerrero apareció de presto, y dice que fue el que les ayudó a ganar la batalla, y así como apareció, así desapareció. Así. Entonces, ¿quién es ese guerrero? De hecho, cuando yo daba el estudio, les hablaba, ese guerrero es Yeshua. Él. De hecho, hay un estudio que todavía estoy pendiente para poderlo dar en cierto momento. Pero bueno, voy a seguir leyendo. Era la posición que que se debía de comenzar prendiendo 8 velas la primera noche de Hanukkah, y de ahí ir disminuyendo. O sea, Shammai tenía, digamos, la idea, y esto les digo surgió después de lo que pasó con los macabeos. Perdón, amado Moreno, no se escucha bien. ¿Ok? No, ¿cómo dice? No se está escuchando bien. Hay un rebote, amado Moreno. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Me dicen si se escucha mejor o no se escucha bien. Vayan diciéndome. Voy a ir moviendo aquí algunos botones. Me dicen si se escucha mejor hoy o no se escucha. Yo lo escucho bien, hermano. Shalom, shalom, amado Moreno. ¿Sí me escucha? Ahorita, ¿cómo me escuchan, amados hermanos? Aquí por medio de Zoom. Amado Moreno, ¿me escucha? Ahorita sí escucho. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, es que lo que pasa es que había otro, creo que hay una hermana o un hermano que está también en su congregación donde está, que tiene el micrófono abierto, entonces rebotaba el sonido. Okay, sí, voy a hacer algo. No sé si, amado hermano Edwin, puedo ponerlo a usted como anfitrión para que me ayude con los micrófonos. A mi Isha, por favor, que ya está más... Ok, y al momento de compartir pantalla, que me dé permiso, porque, es decir, cuando pongo a alguien como anfitrión, ya no puedo compartir pantalla, a menos que me dé permiso. Voy a hacer eso en este momento. Amén, toda verdad. Amén. Bueno, voy a ver acá. Bueno, veo acá donde dice Mishpaha Urquiza. Yo creo que ahí es, ¿verdad? Pero no equivocarme. No, amado Moreno. No.
No, Ok, ¿cómo dice entonces? Quiero encontrarla. dice Yari Urquiza. Ah, ok, ahorita acabo de verlo, exacto, ahorita, toda rabá. Déjame. Muy bien. Ahorita lo acabo de hacer. Ah, amada hermana Yari, ayúdenos, por favor, Bebakashá. Voy a compartir pantalla de nuevo y bueno, ah, creo que necesito un permiso ahí para poder compartir porque no puedo ahorita. ¿Cómo? En este momento está tratando, amado More, de dar. Dile tú. Ok, mi hija me está ayudando acá y me dice que en la parte donde dice compartir pantalla, aparece como un ganchito. ¿Ok? Como un ganchito. ¿Y qué tiene que hacer con eso? Ah, dice que ahí dice que hay que elegir donde dice que otras personas puedan, que varias personas puedan, ¿qué? Y ya nos abruma, ¿verdad? Hay que, en esto es cosa seria. Pero hay que ir aprendiendo porque es necesario. Vamos a ver. Entonces, en el tiempo de Shammai y Hillel fueron dos escuelas, fíjense bien, dos escuelas que de hecho pues comenzaron ellos a ver la necesidad de enseñarles a los judíos, al pueblo judío, enseñarles, es decir, y ponerlos más, ¿cómo decir? Porque cuando vino este imperio, el imperio de los seleucidas, como que los agarró en curva, por decirlo así. Entonces había muchos que iban, que no iban y todo, entonces pasó todo lo que pasó. Entonces, después de ver todo lo que había pasado, donde inclusive se habla de un montón de sinagogas completas que fueron, que accedieron a abandonar la Torá. Entonces, se levantaron estos dos hombres llamados Hillel y Shammai, ¿verdad? ¿Cómo decir? Para invitar a todo el pueblo a que llegaran a aprender y que su fe aumentara para que estuvieran más preparados. Y bueno, y ahí nacen esas dos escuelas, exactamente después de lo que pasó con los macabeos. Y fueron ellos dos, los que, Hillel y Shammai, los que en agradecimiento, fíjense bien, al milagro que había sucedido, eh, empezaron ellos a encender lo que hoy tenemos como la Hanukkah. Ahora, esto fue 150 años antes del Mesías, por decirlo así. Entonces, la diferencia entre Hillel y Shammai es de que siempre ellos dos, es decir, querían lo mejor, pero nunca estaban de acuerdo. ¿Sí? Eso parece que es algo normal. Entonces, no estaban de acuerdo. Entonces, Shammai, por ejemplo, decía, ah, y de hecho así lo hacía, Shammai el primer día encendía toda la luminaria completa, toda. Y el segundo día encendía una menos, o sea, 8. El tercer día 7 y así hasta terminar con una. En el caso de Hillel lo hacía como lo estamos haciendo hoy. Al final se decidió optar por hacerlo como lo hacía Hillel. En los tiempos del Mesías, Hanukkah se celebraba como lo hacía Hillel. Así, como lo hacía Hillel. Y es por esta razón que he puesto ahí un texto donde dice abajo en el libro de Juan capítulo 10, verso 22, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esa palabra dedicación en hebreo es la palabra Hanukkah.
Hanukkah significa dedicación. Era invierno, dice el Nuevo Testamento, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Fíjense bien, esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque el Mesías anduvo, a ver, ¿en qué lugar anduvo Yeshua? Si bien es cierto, no salió a Egipto ni a Roma, pero él anduvo en Nazaret, anduvo en Galilea, anduvo en muchas regiones en Israel. Justamente cuando se estaba celebrando la fiesta de Hanukkah, el Mesías estaba en Jerusalén. ¿Ustedes creen que es una coincidencia que el Mesías estuviese en Jerusalén en el tiempo que se celebraba esta fiesta? ¿Creen que es una coincidencia? No, no era coincidencia. Bueno, y mucho más en el templo, porque no es que dice, y Yeshua estaba en Jerusalén cuando se celebraba la fiesta, no dice así. Dice que estaba en Jerusalén y andaba en el templo, específicamente en un lugar llamado el Pórtico de Salomón. El Pórtico de Salomón, yo esto lo expliqué, bueno, de hecho en otra enseñanza que di, les explicaba que el Pórtico de Salomón, el templo tenía una vista, por decirlo así, estaba el lugar santísimo, es decir, estaba pues un velo que dividía entre el lugar santo. Después estaba una puerta, fíjense bien, una puerta. Después de esa puerta había otra puerta. Esa otra puerta, de hecho, esas puertas tienen nombre, pero había otra puerta y después había otra puerta. Estamos hablando del segundo templo. Esa puerta se le llamaba el Pórtico de Salomón. Y había otra puerta más adelante que se llamaba, de hecho se menciona la Hermosa. Entonces, todas esas puertas están en línea hacia el Monte de los Olivos. Fíjense bien, exactamente, ven hacia el Monte de los Olivos. De hecho, en los tiempos antiguos, cuando se mataba la vaca roja, fíjense bien, la vaca roja se mataba y las cenizas, o sea, donde ponían a hacer todo eso, las cenizas con ¿cómo se llama? Con los otros elementos que era quemada, se hacía justamente en el Monte de los Olivos y habían hecho es decir, como un puente, habían hecho entre el lugar donde se mataba la vaca roja y el lugar, es decir, y la entrada al templo. ¿Por qué habían hecho un puente? Porque esa parte de ahí bueno, hasta el día de hoy y hoy mucho más, hoy mucho más, pero había un cementerio. Hoy en día también lo hay, pero los que han hecho más eso son los árabes, ¿verdad? Los árabes han hecho de ese lugar que de hecho se le llama el Valle de Cedrón, el valle que divide el monte del templo con el monte de los olivos. Entonces, ese lugar del cual estamos hablando, fíjense ustedes, una de las cosas que una persona, digamos, un sacerdote, no podía es pararse en un lugar de ellos porque se impurificaba. De hecho, actualmente hay una puerta, cuando uno ve Jerusalén, hay un muro que rodea la ciudad de Jerusalén. Yo creo que la mayoría al ver Jerusalén, hay dos cosas que la distinguen, y aunque uno no quiera, pero una es la cúpula de la roca, es decir, la mezquita de Omar, que es ustedes ya saben cómo es de oro, la parte como que es de oro, dicen que es de oro, no sé, pero sí si no es de oro es color oro, ¿verdad? Pero, y la muralla, y hay una puerta ahí, hay una puerta que los árabes la sellaron en el siglo VI. La sellaron porque ellos habían oído, y ellos saben, de que el Mesías de los judíos, decían ellos, va a entrar por esa puerta cuando venga. Entonces lo que vamos a hacer es sellarla. ¿Para qué? Para que no entre. ¿Verdad? Parece una locura, ¿verdad? Como que una pared lo va a detener. ¿Verdad? Sí, con que no lo detuvo las paredes cuando estaba él resucitado y entró a puerta cerrada donde estaban los discípulos, o sea,
que lo va a andar deteniendo en una pared, pero está sellada esa puerta hasta el día de hoy. La sellaron con ese objetivo. Entonces, este lugar que mencionamos acá, el pórtico de Salomón, es un lugar donde al Mesías le gustaba estar allí, y ahí enseñaba. De hecho, tenemos pasajes en los, digamos, en las cartas, ahorita no se lo digo por falta de tiempo, pero a los discípulos también les gustaba estar ahí enseñando. Ahí hay otra referencia del pórtico de Salomón. Entonces, pero ¿qué importancia tenía ese lugar? Porque ese lugar exactamente da directamente hacia el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos, ¿qué importancia tiene? Bueno, el Mesías, cuando él ascendió a los cielos, estaba en el Monte de los Olivos. De ahí ascendió. De hecho, el Monte de los Olivos era un lugar al cual nuestro amado Mesías le gustaba ir a orar. Él acostumbraba a estar en ese lugar, le gustaba mucho estar en ese lugar y había una razón. Ahora, también en las Escrituras se nos habla de que cuando él regrese, también allí va a poner sus pies, en ese mismo lugar. De hecho, cuando hablamos de la entrada triunfal, él estaba en el Monte de los Olivos y mandó a sus discípulos, no recuerdo a quién, pero mandó no sé si a 2 de sus discípulos, a alguien, a pedir a un hombre que le diera un asno un pollino de asno y una asna, y que los trajera y que le dijeran, el Señor los ocupa y después se los va a devolver. Entonces le llevaron el pollino de asno con el asna y se subió sobre el pollino de asno y comenzó su recorrido desde el Monte de los Olivos hacia el templo, es decir, hacia Jerusalén. Ese recorrido va a ser el mismo recorrido que el Mesías haga cuando él, de acuerdo al libro de Zacarías, capítulo 14, versos del 1 al 3, cuando el Mesías venga, el monte se va a partir en dos y le va a abrir camino para que el Mesías llegue y entre hacia Jerusalén directamente hacia el templo. Y eso también está profetizado. Los profetas hablan, Ezequiel dice que habla de la puerta que ve hacia el oriente, y dice que vio la gloria del Eterno que venía desde el Monte de los Olivos hacia lo que son estas puertas, hacia entrar al templo. O sea, todo eso es figura del Mesías, cuando Él venga. Ahora, fíjense bien, esta fiesta de la dedicación se seguía celebrando y aún la seguimos celebrando hasta el día de hoy. ¿Por qué la celebramos? Miren, vamos a ver aquí la conexión. Vamos a leer acá. Dice, también es conocida como la fiesta de las luces o la fiesta de las luminarias. En hebreo se dice Hag Haurim. Antiguamente como la fiesta de las lámparas. Es una festividad que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida. Fíjense bien en esto. ¿Qué es lo que conmemora? La rededicación del segundo templo. La rededicación del segundo templo. Ahora, ¿qué tan importante es esta dedicación del segundo templo? Bueno, fíjense bien lo que dice el libro de Ageo. Ageo 2, 6 al 9. Dice, porque así dice el Eterno de los ejércitos, he aquí, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Oiga, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es ese deseado? Es Yeshua. Fíjense bien. Y, oiga, y llenaré de ¿qué cosa? Esta casa. Está hablando del segundo templo. De hecho, Ageo se le llama el profeta del segundo templo. Y Ageo en hebreo es Hagai y su nombre significa fiesta. O sea, está hablando de que cuando el deseado de todas las naciones venga por primera vez, y lo que iba a hacer era llenar de gloria esa casa, ese segundo templo, del cual estamos hablando de esta rededicación que se hizo. Es decir, que la dedicación, digo rededicación porque ya se había hecho la primera vez con Salomón, del altar y del templo.
Entonces, acá se está una vez más dedicando y prácticamente esta dedicación va a tener como uno de los objetivos que en el futuro, o sea, en el tiempo que se dijo, esto ya pasó, el Eterno llenara de gloria esa casa. Ahora, dice el Eterno, mía es la plata, mío es el oro, dice Adonai de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, el tiempo ya casi para finalizar de esa casa, del segundo templo, va a ser mayor que la primera. Ahora, cuando uno se pone a pensar en la gloria del segundo templo y la gloria del primero, y uno no dice, bueno, el primer templo tenía, por ejemplo, tenía muchas cosas que el segundo templo no tenía. Una de las cosas que tenía el primer templo que el segundo no tenía era mucho oro. Todo el oro que David había recogido, el segundo templo no lo tenía. El primer templo tenía Urín y Tumín, si se recuerdan de eso, de Urín y Tumín, que lo tenía el pectoral del sumo sacerdote. En el segundo templo ya no había Urín y Tumín. En el primer templo estaban los querubines de gloria, que eran 2 querubines que eran como de 3 metros que Salomón había puesto dentro del lugar santísimo, ya no estaban. De hecho, el segundo templo tampoco tenía el arca del pacto, solo el primero. Entonces, en todo eso uno le inventaba al primero. ¿Sí me van a entender? Uno le inventa. Bueno, y entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo es que va a llenar de gloria esa casa? Y la gloria, es decir, final de esta casa, va a ser mayor que la primera. Ah, por esto, porque uno más grande que Moisés, uno más grande que David, uno más grande que Salomón, uno más grande que Elías, uno más grande que Eliseo, iba a poner sus pies en ese lugar. Y él es Yeshua Hamashiach. Fíjense bien, es realmente algo que nos debería llenar de mucha, pero de mucha alegría, el hecho de que esa era la forma por la cual el Eterno estaba diciendo la gloria postrera, es decir, al finalizar, porque de hecho, después de que el Mesías estuvo acá, luego, después que pasó con esta casa, fue destruida. Pero sin antes que se cumpliera lo que está escrito acá sobre esa casa. Fíjense bien. Entonces, es impresionante decir, si esta segunda casa no se dedica, esto que estamos leyendo acá en Ageo 2:6 no se cumple. O sea, por eso les digo ahora, pues el pueblo judío lo celebra las fiestas, pero hay una venda que ya hemos hablado acerca de ella, esa venda de no ver al Mesías, lo hace para el pueblo judío, aún Hanukkah y todas las otras fiestas que tienen que ver con Yeshua, con el Mesías, para ellos siguen siendo mandamientos llamados Juquín. ¿Cuáles son los mandamientos llamados Juquín? Los que no se entiende por qué se hacen. Porque cuando el pueblo judío celebra las fiestas, ninguna de las fiestas hablan del Mesías, ninguna. Y nosotros sabemos que las 7 fiestas de Levítico 23, todas apuntan a Yeshua. ¿Sí? Ok. Voy a continuar porque, vaya, en el mismo libro de Ageo, fíjense bien, capítulo 2, tenemos 3 veces, fíjense bien, mencionadas un día antes de la fecha que se celebra Hanukkah. Fíjense bien, primero Ageo 2:10, lo voy a leer. A los 24 días del mes noveno, ¿cuál es el mes noveno? Kislev. ¿Cuándo comienza Hanukkah? El 25 de Kislev. ¿Qué fecha dice ahí? Un día antes, fíjense bien, un día antes, dice acá, en el segundo año de Darío, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo diciendo, ahí habla de la revelación. Voy a leer Ageo 2:18. Meditad pues en vuestro corazón desde el día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, de ahí en adelante, desde el día que se echó el cimiento del templo del Eterno, meditad pues en vuestro corazón. Y por último, Ageo 2:20, dice, vino por segunda vez la palabra del Eterno a Ageo a los 24 días del mismo mes. ¿Cuál es el mismo mes? Y luego, un día antes de Hanukkah.
diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿cómo es que haría temblar los cielos y la tierra? Con la llegada del Mesías, lo que acabamos de leer en el texto anterior. ¿Sí? Con la llegada del Mesías. Como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Lo que hablan de que son cosas que hasta ni se creen, pero la gente dice, ¿verdad? No, si es que lo más grande que ha hecho el hombre es que el hombre puso los pies en la luna. ¿Han oído eso? Que hasta es un poco que ni se cree, realmente son cosas. Pero realmente yo creo que lo más grande que ha pasado es que el hijo de Elohim puso los pies en la tierra. Fíjense bien. Y principalmente se cumplió la profecía porque el Mesías, si bien es cierto, no entró al lugar santísimo cuando él estaba acá, es decir, cuando él estaba, digamos, todavía antes de morir, sí estuvo en el templo, pero cuando él muere, entró no solamente al atrio ni al lugar santo, sino hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Y así nos dice la Escritura. Exactamente, porque arriba hay uno también que que el de acá era réplica de aquel que está ahí arriba. Y alguien puede, no, aquel es una visión, este es el real. No, pues esta es una réplica y el verdadero está ahí arriba. Entonces, por eso traía estos pasajes. Permítame, quiero hacer algo acá. Teisita, ayúdame acá, por favor. Nos da. Bueno, quiero hacer algo aquí que... ¿Quién me puede ayudar acá? Lo que pasa es que estoy compartiendo pantalla y me pasé una diapositiva. Y quiero regresarme, pero no me pasé la diapositiva y dejé la otra. Hay una anterior que quiero que vean. Ahí está. Toda arrabar, bueno, gracias. Vale, fíjense bien. El objetivo fundamental de los días de Hanukkah es encender una luz espiritual en nuestro interior y observar las velas y meditar sobre su profundo significado. Es decir, ver las luminarias. Y dice, no es algo que se deba tener, o sea, que deba tenerse lugar solamente durante los días de Hanukkah, sino que también debe permanecer cuando las velas ya se hayan apagado. Porque, ¿qué va a pasar, por ejemplo, el día ya, bueno, hoy mismo, ya mañana? ¿Vamos a seguir viendo las velas de Hanukkah? Se apagaron, ya no hay más. Ahora, lo mismo ocurre con el Brit Milá, que se hace al bebé a los ¿cuántos días? A los 8 días, a los 8 días de vida. Esta señal queda grabada en su cuerpo para toda su vida y le recuerda su pertenencia al pueblo de Israel y su obligación de cuidar la santidad en su cuerpo. En otras palabras, el hecho de estar celebrando Hanukkah y saber de que la que está en el centro representa al Mesías y las otras pues nos representan a nosotros, que Él nos dio luz a nosotros, porque la palabra dice que Él es la luz del mundo, pero también nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, no solamente durante este tiempo vamos a hacer la luz del mundo, ¿verdad? O solo durante Hanukkah vamos a hacer la luz del mundo. Todo el tiempo. Y tenemos acá Deuteronomio 34. Ya denme unos 15 minutos para terminar. Deuteronomio 34 y 5 dice así. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Eterno tu Dios, tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver el Eterno tu Dios, tu Elohim, a la tierra que heredarán tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Oiga, 6. Y circuncidará el Eterno, ¿qué cosa? Un corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y esto se cumplió, y Colosenses capítulo 2, verso 11 dice así,
En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. En otras palabras, lo que dice Deuteronomio 34, que él circuncidaría nuestros corazones, se hizo en la circuncisión de Yeshua. O sea, hay una conexión, les digo, y estoy hablando de esto porque así como son 8 días que se encienden las luminarias, al bebé se le hace la circuncisión al día número 20, ¿verdad? No, perdón, al 5. No, ¿cuál pues? Al 8, ¿verdad? Al octavo día. El octavo día. Hay un octavo día también en otra fiesta, ¿verdad? ¿Cuál fiesta es? En la fiesta de Sukkot. El Mesías nace el primer día de la fiesta de Sukkot. Y el octavo día, que es llamado Shmini Atzeret, que significa el octavo día, también se le llama el día de Simchat Torah, la alegría de la Torah. El Mesías nace el primer día de Sukkot y el octavo día él es circuncidado. En ese momento, de hecho, comenzamos el ciclo de las parashot, de las porciones de la Torah, a estudiarlas y ahí terminamos una vez más. Al encender las velas de Hanukkah, debemos de encender también la luz de la fe. Y es nuestra obligación que esa luz no se apague, sino que por el contrario, a medida que pase el tiempo, esa luz alumbre más. Y eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. Le decía, por lo cual te aconsejo que avives, ¿qué cosa? El don del Eterno que está en ti por la imposición de el fuego del don del Eterno que está en ti por la imposición de mis manos. En otras palabras, somos nosotros, fíjense bien, los que tenemos que mantener la llama del fuego que está relacionado con el espíritu, porque las llamas, digamos, bueno, en este caso tenemos candelitas, ¿verdad? Pero en la menorá, en la Hanukkah, en aquellos tiempos, ¿qué es lo que se encendía? Se encendía una lámpara y era una lámpara que tenía aceite. Entonces, el combustible para que la lámpara estuviera encendida, para que la llama estuviera encendida, ¿qué era? El aceite, el aceite. ¿Y el aceite qué representa para nosotros? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, el que mantiene la llama, fíjense bien, el fuego, y ese fuego debemos de mantenerlo nosotros como encendido todos los días. Por eso es que, así como el sumo sacerdote, por la tarde encendía siempre había la del centro que por milagro permanecía encendida, pero iba a encender todas las tardes, iba a encender digamos, ¿cómo decir? La menorá, todos los días, así como se habla de los reyes que decía que tenía que leer, tenía que hacer 2 copias de la ley de Dios, de la Torah, y leer en ella cada día de Shabbat, ¿verdad? Por la fiesta, ¿verdad? Todos los días de tu vida. ¿Cada cuánto dice que debemos de recordar que salimos de Egipto? ¿Cada vez que celebramos la fiesta de Pesaj? No. Y recordarás, dice, que el Eterno te sacó de Egipto todos los días de tu vida. Por eso es que el hecho de que Él nos sacó, ya ahora estamos hablando del segundo éxodo, ¿verdad? Es algo, bueno, de hecho es uno de los 12 recuerdos diarios, que todos los días tenemos que recordarnos de eso. ¿Y para qué me voy a recordar de eso si el pasado el pasado es pasado, ¿verdad? No, hay cosas que no debemos de olvidar. Hay cosas que no debemos de olvidar. ¿De dónde nos sacó el Eterno? ¿Para qué? Para ser agradecidos, ¿sí? Mi hermano Víctor pasaba y daba un testimonio. Yo sé que si realmente, pues, le damos para que nos dé el testimonio completo, yo creo que hacemos 3 vigilias seguidas, ¿verdad, hermano? Porque hay muchas cosas que él tendría que contarnos de las grandezas que el Eterno ha hecho. Yo creo que todos nosotros, si nos dan un tiempo, pues aunque sea 10 minutos, pasamos a decir algo, ¿verdad? Porque el Eterno ha hecho con nosotros grandes cosas. Así dice en el libro de los Salmos, grandes cosas ha hecho el Eterno con nosotros y estaremos tristes, ¿verdad? Y estaremos alegres. Por eso dice el Salmo 100,
cantad alegres, cantad, ¿cómo dice? Alegres al Eterno, habitantes de toda la tierra, servid al Eterno con alegría. Bueno, por eso es que todo lo que hacemos para el Eterno, todo tiene que ser como con alegría. Es decir, cualquier cosa que hagamos o nos dicen que hagamos, no, pues hay que hacerlo con alegría. Es un privilegio servir al Eterno. Es un privilegio, es un honor. Es algo que, bendito el Eterno que nos ha revelado la luz de su Torá, bendito el Eterno que nos ha revelado a su Hijo y lo sigue revelando en nosotros. Amén. Bien, solo termino con estas dos últimas diapositivas. Fíjense bien. Vemos ahí una Hanuquía. ¿La ven? Ok. Allí tenemos Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. En la menorá de 7, podemos tomar Isaías capítulo 11, donde se habla de los 7 espíritus, ¿sí? Que de hecho en Apocalipsis se habla mucho también del Mesías, del que tiene las 7 estrellas y el que tiene los 7 espíritus del Eterno. Pero acá en Gálatas 5:22, de hecho yo he puesto una Hanuquía y espero que se mire, ¿verdad? Pero ahí podemos ver los frutos del Espíritu. Y si ustedes ven Gálatas 5:22, bueno, yo los he puesto uno, pero ustedes pueden revisar en su Biblia y decirme, hermano, ahí le faltó uno, ¿verdad? O decirme, hermano, ahí se inventó usted uno para hacerlo llegar, ¿verdad? Y que sean 9. El primer fruto es el amor. Está en Gálatas 5:22. El segundo fruto, ¿cuál es? Vamos a preguntar al hermano Víctor. Hermano Víctor, papá, para que me ayude y me lo vayan sin ver aquí, para que los hermanos vean que, pues sí, vamos a ver, Gálatas 5:22, ¿cuál es el primer fruto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, hasta ahí, ¿verdad? ¿Cuántos son? 9, exactamente, uno por cada uno de los brazos de la Hanuquía. Fíjense bien. Porque también, así como nosotros somos una menorá, estamos también llamados a ser una Hanuquía. Una Hanuquía, es decir, a ser portadores de la luz y que la luz prevalezca ante las tinieblas. Hay un dicho, hay un pensamiento que la otra vez lo vi, de hecho está en un muro de un lugar, yo creo que algunos lo han visto, ahí sobre la Granal, y dice así, y esto no es porque digamos que seamos buenos o algo por el estilo, pero dice el pensamiento, dice ahí, los hombres malos, dice ahí, o la verdad avanza, no porque la oscuridad avanza o los malos avanzan, no porque la maldad sea fuerte o sea, decir, o tenga una gran potencia, sino que dice que los hombres malos avanzan haciendo la maldad porque los hombres buenos no hicieron nada. Así, póngase a pensar en esto, porque cuando estamos hablando de las tinieblas ni siquiera se pueden estudiar. No sé si ya había eso. La luz sí se puede estudiar. Aún los científicos hablan de que la luz se estudia, pero la oscuridad no se puede estudiar. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Falta de luz. Eso es las tinieblas, falta de luz. Cuando llega la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? ¿Se pueden quedar ahí? Desaparecen. Si ahorita aquí tenemos toda esta luz que tenemos acá. Si las apagamos, ¿qué pasa? Si viene la oscuridad y las encendemos, ¿qué pasa con la oscuridad? ¿Se puede quedar ahí o no? No se queda. No se queda. ¿Y dónde hay que poner nuestra luz? De acuerdo a Yeshua, debajo de la cama. Arriba, donde alumbre. Y termino con esta otra. Aquí. Mateo 5:13 al 11. Solo he puesto lo más relevante aquí porque no me alcanzaba a ponerlo todo. Pero son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en el capítulo 5 del libro de Mateo.
y el Mesías comienza a hablar desde el 13 en adelante. A ver si gusta, hermano Víctor, otra vez hagamos lo mismo para ¿cómo se llama? Pues sí, para ver que no me ha inventado algo aquí yo, pues sí, porque, pues sí, para hacerlo llegar, ¿verdad? O algo así. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Ok, bienaventurados los pobres en espíritu. 1, 2. Ok, esa es la primera. Dos. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ¿Cuántas bienaventuranzas son? 9. Volvemos otra vez al número 9. En la Biblia los números tienen significado. De hecho, yo cuando di un tema hablando de los números, porque hay un tema de los números, el número 9 tiene algo bien extraño. O sea, y alguien puede ahondar más si quiere. Pero el número 9, si usted multiplica 9 por 1, ¿cuánto es? 9. 9 por 2, 18. 1, 8. 1 más 8, ¿cuánto es? 9. 9 por 3, 27. 2 más 7, ¿cuánto es? 9. 9 por 4, 36. 3 más 6, ¿cuánto es? 9. 9 por 5, 45. 4 más 5, ¿cuánto es? 9. 9 por 6, 54. 5 más 4, ¿cuánto es? 9. 9 por 7, 63, ¿verdad? ¿Cuánto es 6 más 3? 9. 9 por 8, 72. 7 más 2, ¿cuánto es? No, ¿cuánto es? 7 más 2. 9. 9 por 9, 81. Y 8 más 1, ¿cuánto es? 9. Y 9 por 10. Y 9 más 0, ¿cuánto es? 9. No cambia. O sea, yo le digo, leyendo y digo, wow, aquí hay más. Así que si el Eterno les da más, ahí me lo dicen, ¿verdad? Por favor. Por favor. Pero es decir, podemos hablar de la verdad del Eterno que no cambia. No cambia. Porque la verdad del Eterno no cambia, porque el Eterno no cambia y Yeshua no cambia. La palabra dice que Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Así que, pues, terminamos, ¿verdad? Con esta enseñanza. Solamente, pues, por causa del tiempo, no voy a saludarlos así como hacemos siempre. Solamente los voy a mencionar a los hermanos que están acá, así rápidamente. A nuestro hermano Edwin con toda su familia, que ahí nos están saludando. Si quieren poner sus cámaras, póngalas un momentito, ¿verdad? Vamos a decirle a nuestro hermano Edwin y a toda su familia hasta Pensilvania, Hat Samea Hanukkah. ¿Cómo le decimos? Hat Samea Hanukkah. A mi hermana Daisy, que también está en Estados Unidos, con mi hermano Roberto, tenemos ahí a Lisbeth. Tenemos también a la otra bebecita, Naomi, que por aquí está también la familia, ¿verdad? ¿Cómo les decimos a ellos? ¿Cómo les decimos? Hatsamea Hanukkah, una fiesta, bendito el Eterno. A mi hermano Juan Pablo, mi hermana Sonia, también están ellos en Pensilvania. Les decimos todos Hatsamea Hanukkah, Baruch Hashem. A mi hermana Martita hasta Argentina. No recuerdo el nombre de la ciudad, pero sí está en Argentina. Vamos a decirle, ¿cómo?
Hatsamea. Hanukkah. Hermano Tereso Vázquez, él está en la ciudad está en México, no recuerdo exactamente el nombre, perdón, amado, está en México. ¿Cómo le vamos a decir a nuestro amado hermano Tereso? Hanukkah. Hanukkah. Bendito el Eterno por su vida. Mi hermano Gerson, ahí nos saludó nuestro amado hermano. Mi hermano Gerson Segura está aquí en El Salvador, de hecho está jugando con el Dreidel. ¿Sí? Ya saben cuál es el Dreidel, ¿verdad? El Dreidel, la pirinola, que tenemos por aquí unos. Hay otra historia, bueno, saben que no se puede dar en una enseñanza todo, ¿verdad? Pero ahí está jugando con el Dreidel. Otra cosa que es un símbolo muy bonito de lo que pasó en aquellos tiempos. Así que vamos a decirle a nuestro amado hermano Gerson y a su familia, Hatsamea, Hanukkah. A mi hermana Claudina, hasta Argentina también, vamos a decirle a nuestra amada hermana Claudina, Hatsamea, Hanukkah. A mi hermano Christopher Alarcón y a mi hermano Fabián Alarcón, ellos están en México, son hermanos en la carne. Les vamos a decir también, Hatsamea, Hanukkah. A nuestra hermana Cristina Islas, también, que está con nosotros. ¿Cómo le vamos a decir? Hatsamea Hanukkah. A ver, ¿se van a cansar de decir así o no se van a cansar? Muy bien, Baruch Hashem. A nuestra hermana Nayeli le vamos a decir Hatsamea Hanukkah. A nuestro hermano José Esteban Durán, él está aquí en El Salvador. También le vamos a decir Hatsamea Hanukkah. A nuestro hermano Juan Pablo, pues ahí está también, ¿verdad? Con mi hermana Sonia, le decimos Hatsamea Hanukkah. A nuestra, bueno, está mi madre conectada también, Beatriz de Guillén. Para ella y para toda mi familia también le decimos Hatsamea Hanukkah. Para nuestra hermana Ariadna Montero, ¿verdad? Que también